Vamos a hablar ahora de lo que es la regulación hormonal del metabolismo. En este caso, para hablar de regulación hormonal, lo primero que tenemos que saber es qué cosas son las hormonas, ¿no? Las hormonas van a ser sustancias químicas secretadas por una célula o por un grupo celular que ejerce efectos fisiológicos sobre otras células del organismo. Ustedes se acuerdan en la primera clase, cuando nosotros hablábamos de comunicación celular, nosotros habíamos dicho que las células tenían que comunicarse entre ellas para poder obtener o para poder desarrollar sus funciones de manera adecuada. Y habían dos formas de comunicarse: la comunicación que iba a través del sistema nervioso, la comunicación nerviosa, pero también había una comunicación a través de ciertos mensajeros que eran las famosas hormonas, ¿no? Entonces, estas hormonas van a ser como sustancias o mensajeros que van a permitir llevar o comunicar una célula con otra para que estas células puedan ejercer ciertas funciones específicas. Ahora, las hormonas se pueden clasificar de distintas maneras, pero una manera o la forma más usual como se le clasifican a las hormonas es a través de su estructura química, o sea, cuál es la estructura química que tienen estas sustancias. Y pueden ser clasificadas como aminas, polipéptidos y proteínas, glucoproteínas y esteroides. En el caso de las aminas, básicamente van a ser hormonas que van a derivar de aminoácidos, como su nombre lo dice. Si ustedes se acuerdan, en la sesión 2 habíamos visto que dos aminoácidos permitían la formación de ciertas hormonas. El primer aminoácido era la tirosina. Acuérdense que la tirosina iba a ser importante para la formación, primero, de hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4. Acuérdense que las hormonas tiroideas se sintetizan a partir de una proteína que es la tiroglobulina. Esta proteína tiroglobulina tiene dentro de su composición tirosina, que es un aminoácido, y esta tirosina se yoda para formar las famosas hormonas tiroideas. Y luego teníamos las catecolaminas. En el caso de las catecolaminas, acuérdense, adrenalina y noradrenalina, que venían a través de todo el metabolismo de la tirosina. Luego vamos a tener otro aminoácido que es el triptofano. En el caso del triptofano, este aminoácido va a ser importante para la síntesis de una hormona que regulaba el ciclo de sueño-vigilia, que es la melatonina. En el caso de los polipéptidos y proteínas, obviamente aquí vamos a tener ya a grupos de aminoácidos que van a formar primero péptidos y luego posteriormente una molécula mucho mayor como una proteína. En este caso, en los polipéptidos vamos a tener, o se considera generalmente polipéptidos, aquellas péptidos que van a tener en su composición menos de 50, otra literatura dice 100 aminoácidos, ¿no? En este caso vamos a tener, por ejemplo, hormonas que son neuropéptidos, como por ejemplo la oxitocina o la vasopresina. Mientras que si la cadena de aminoácidos es mucho mayor, ya no se habla de péptidos, de polipéptidos, sino de proteínas. Generalmente tienen un tamaño mayor de 50 a 100 aminoácidos en su estructura, y vamos a encontrar hormonas mucho más grandes como la hormona de crecimiento o como por ejemplo la insulina, que hemos estado hablando o la hemos mencionado muchas veces en el metabolismo de los carbohidratos. Luego vamos a tener un grupo que son las glucoproteínas. En este caso, las glucoproteínas van a ser proteínas a las cuales se le ha adicionado un grupo de carbohidratos, ¿no? Acuérdense que también lo habíamos visto en la parte de proteínas, como eran las proteínas modificadas. Aquí vamos a tener como hormonas, por ejemplo, a la TSH, vamos a tener a la FSH, a la LH, ¿no? Que son hormonas reguladoras, tanto en el caso de la TSH de la tiroides, como de la FSH y la LH, de la acción de las gónadas, ¿no? De los testículos, de los ovarios. Y finalmente vamos a tener las hormonas de naturaleza esteroidea, que estas hormonas básicamente van a ser todas las que derivan del colesterol. Ya lo habíamos visto también en la clase de lípidos, cuáles son estas hormonas que derivan del colesterol. Básicamente íbamos a tener las hormonas de la corteza adrenal, ¿no? De la glándula suprarrenal. Íbamos a tener los esteroides sexuales, las hormonas que sintetizan las gónadas, testosterona, estrógenos, ¿no? Progesterona. Y vamos a poder considerar también aquí a la vitamina D.
Entonces, vean ustedes que en este caso, dependiendo de la estructura, de sea deriven de aminoácidos, sean péptidos, proteínas, glucoproteínas o derivados de lípidos, en este caso el colesterol, se podía clasificar a las distintas hormonas. Ahora, ¿cómo actúan las hormonas? Porque en la clase de comunicación celular vimos que podía haber una comunicación dentro de para la misma célula, que es la autocrina, hacia la célula contigua, que es la paracrina, o a distancia, que es la endocrina. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega este mensajero y se une a la célula de destino? ¿Cuál es el proceso que tiene que suceder? Pues en este caso, todas las células o la mayor parte de células van a tener receptores para hormonas específicas, porque no todas las hormonas van a trabajar o van a tener efectos en todas las células de la economía, pero cada célula específica va a tener un receptor hormonal específico. En este caso vamos a poder encontrar que los receptores hormonales van a poder ser de tres tipos. Vamos a encontrar receptores que se van a encontrar en la superficie de la membrana celular. Vamos a tener receptores que se van a encontrar a nivel del citoplasma y receptores que se van a encontrar a nivel del núcleo. En el caso de la membrana celular, básicamente las hormonas que tienen receptores de membrana son las catecolaminas, una hormona de tipo amina, y todas las hormonas que son polipéptidos, proteínas o glucoproteínas. En este caso, vean ustedes, tenemos por ejemplo la célula, va a tener un receptor en su membrana que va a ser específico, este es el núcleo de la célula. Este receptor en la membrana de la célula va a ser específico para alguna de estas hormonas. De tal manera que cuando llegue la hormona y se una a su receptor, dentro de la célula se van a empezar a generar una serie de cascadas donde van a haber característicamente mensajeros que nosotros conocemos como segundos mensajeros. O sea, la unión de este primer mensajero, que es la hormona, su receptor, genera en el interior de la célula una cascada de reacciones que van a generar segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros lo que van a hacer es permitir que se activen o inactiven ciertas proteínas, enzimas, que van a ser claves para las distintas funciones que va a tener esa célula en específico donde actuó una determinada hormona. En el caso de los receptores a nivel de citoplasma, vamos a encontrar aquí sobre todo a las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas suelen tener la mayoría de ellas receptores a nivel del citoplasma. ¿Cómo es que va a actuar en este caso? En este caso vamos a tener nuevamente la célula, vamos a tener aquí el núcleo de la célula y vamos a tener que el receptor no se va a localizar aquí en membrana, sino dentro. Va a llegar la hormona, que en esta cosa puede ser una hormona, digamos, el cortisol o puede ser una hormona sexual, ingresa, difunde directamente a través de la capa de la membrana celular, va a ingresar al interior de la célula y se va a unir a su receptor que se va a localizar en el citosol. Entonces, esta hormona se une a su receptor y el complejo receptor-hormona va a viajar al núcleo. Y en el núcleo se va a unir a ciertas secuencias del genoma del ADN que son necesarias activar para que se pueda producir una acción. Entonces se une a estas secuencias a nivel del núcleo de tal manera que se empiecen a transcribir se pueda producir la transcripción de ARN y posteriormente la traducción hacia ciertas proteínas para que éstas puedan ejercer sus distintas acciones. En el caso de los receptores a nivel del núcleo, básicamente vamos a tener las hormonas tiroideas y aquí tenemos la célula y dentro de la célula el núcleo. Llega la hormona, viaja la hormona, ingresa al interior de la célula, cruza la membrana nuclear y dentro del núcleo la hormona va a tener su receptor. Y este receptor que va a estar unido al núcleo también va a estar unido a secuencias específicas del ADN en el núcleo que van a necesitar activarse para poder finalmente generar una proteína que va a realizar una determinada acción dentro de la célula. Entonces vean ustedes que finalmente
las acciones terminan haciéndose por la formación, la activación de ciertas proteínas. Y la diferencia está en que dependiendo de dónde esté el receptor, pues va a ser diferente el camino, los mecanismos por los cuales se va a producir esta activación, ¿no? Ahora, ¿cómo actúan las distintas hormonas en el metabolismo de las distintas biomoléculas? Vamos a iniciar con los carbohidratos. Vean ustedes que en los carbohidratos, cuando hablamos de carbohidratos, nosotros siempre nos enfocamos mucho con insulina y glucagón. De hecho, insulina y glucagón van a ser los principales reguladores del metabolismo de los carbohidratos. Y de forma secundaria también por ahí vamos a mencionar a la adrenalina, ¿no? Estas tres hormonas van a tener un papel muy importante en la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Pero ciertamente insulina y glucagón van a ser las principales. Vean ustedes que en este caso, ¿qué cosa estimula la insulina? La insulina lo primero que va a estimular es que la glucosa ingrese adentro de la célula. Y esto va a ser gracias a que la insulina permite que a nivel del tejido muscular y del tejido adiposo se puedan presentar a nivel de membrana estos receptores que son los receptores de GLUT4. Estos GLUT4 van a ser receptores dependientes de insulina, es decir, requieren que la insulina actúe a nivel de músculo y tejido adiposo para que este GLUT4 se exprese a nivel de la membrana de estas células para que pueda ingresar la glucosa. Acuérdense que en el caso del hígado y de otros tejidos son distintos los receptores de glucosa que se utilizan. En este caso, por ejemplo, en hígado y célula beta va a ser GLUT2. Estos receptores no necesitan de la acción de la insulina para poder expresarse, ya están expresados en la membrana. Pero sí es importante recalcar la importancia de la insulina para que se puedan expresar estos receptores de GLUT4 en el músculo y el tejido adiposo, que son los que permiten que ingresen la glucosa, el principal sustrato energético. También habíamos visto que la glucosa va a permitir activar la glucólisis. Vean ustedes que actúa básicamente a nivel de tres enzimas claves de la glucólisis, que son la glucoquinasa o la exoquinasa, dependiendo si se localice en tejido, en hígado o en otros tejidos. Es una de las primeras enzimas que regula de forma positiva y que permite la conversión de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Luego también la insulina es importante para la activación de la fosfofructoquinasa de tipo 1, que permite la conversión de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Y luego vamos a tener que la insulina también va a ser importante para la activación de la piruvatoquinasa, que transforma el fosfenol piruvato en piruvato, ¿no? Son las tres puntos claves de regulación que tiene la insulina de manera positiva dentro de lo que vendría a ser el proceso de la glucólisis, ¿no? Pero no solamente eso, vean ustedes también que la insulina va a permitir que el piruvato se transforme en acetilcoenzima A gracias a la activación de la piruvato deshidrogenasa. Y acuérdense que la acetilcoenzima A va a ser el paso para que se pueda producir toda la obtención de energía a partir del ciclo de Krebs. Entonces vean ustedes que finalmente la glucosa favorece la glucólisis y la obtención de energía a partir de esta biomolécula. No solamente eso, sino que vamos a ver que por otro lado, la insulina lo que va a hacer es inhibir el proceso de gluconeogénesis. Acuérdense que luego hay el proceso contrario, por así decirlo, a la glucólisis, vendría a ser la gluconeogénesis, donde a partir del lactato, a partir de ciertos aminoácidos, a partir del glicerol, se va a formar la glucosa. En este caso, vean ustedes que la insulina inhibe este proceso al inhibir a esta hormona que es la fructosa bifosfatasa de tipo 1, ¿no? Inhibe esta hormona de tal manera que inhibe que se forme, a partir de otros compuestos se forme glucosa. También vamos a ver que la insulina es importante en el metabolismo del glucógeno. Vean ustedes que la insulina activa a la glucógeno sintasa para formar glucógeno a partir de glucosa, y por otro lado inhibe a la glucógeno fosforilasa, que lo que hace es degradar el glucógeno para formar glucosa. Eso quiere decir que en resumidas cuentas lo que hace la insulina es estimular
que la glucosa ingrese a la célula, que se utilice la glucosa para obtener energía, pero por otro lado también permite que esta glucosa se almacene como glucógeno y que no se degrade el glucógeno, ni que tampoco se degraden otras sustancias para poder obtener glucosa a partir de ellos a través del proceso de gluconeogénesis. El glucagón hace lo contrario a la insulina, si ustedes se dan cuenta. Vean ustedes que el glucagón, dentro de lo que es el metabolismo de la glucosa, el glucagón, por ejemplo, va a inhibir a la enzima piruvato quinasa, de tal manera que inhibe la formación de glucosa a piruvato, y por otro lado lo que hace más bien es estimular la formación de la formación de glucosa a partir de otros compuestos, es decir, incentivar la gluconeogénesis al activar a esta fructosa bifosfatasa de tipo 1, que va a permitir que se forme glucosa a partir de otros compuestos, ¿no? En este proceso que se conoce como gluconeogénesis, ¿no? Además, vean ustedes que el glucagón va a tener una acción contraria a la insulina en cuanto al metabolismo del glucógeno. El glucagón, vean ustedes, inhibe a la glucógeno sintasa, es decir, el glucagón permite que no se forme glucógeno, sino que por otro lado el glucagón lo que hace es activar a la glucógeno fosforilasa para permitir que se degrade el glucógeno y se obtenga glucosa, ¿no? De esta manera el glucógeno tiene la acción contraria a la insulina. El glucagón lo que hace es lo que permite es que primero no se desgaste la glucosa o inhibe un poco el proceso de la glucólisis. Por otro lado, lo que hace es que permite que se forme glucosa a partir de otros compuestos, activa la gluconeogénesis, y lo que hace es degrada el glucógeno, evita que no se forme glucógeno, sino que se degrade. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque la insulina es una hormona que se va a producir, se va a sintetizar cuando hayan niveles altos de glucosa en la sangre. Entonces, si hay mucha glucosa en la sangre, entonces lo que hace la insulina es, oye, aprovecha la glucosa, utilízala para poder obtener energía, almacena la glucosa en forma de glucógeno. ¿Para qué vas a degradar más el glucógeno si ya hay glucosa en la sangre? ¿Para qué vas a formar glucosa a partir de otros compuestos en la gluconeogénesis y si ya hay glucosa? Es por eso que, si ustedes se dan cuenta, la insulina pues actúa activando, desactivando las distintas enzimas para que se produzca esto. En cambio, el glucagón es lo contrario. El glucagón se va a sintetizar o formar cuando los niveles de glucosa bajan en sangre. Entonces, si los niveles de glucosa bajan en sangre, entonces, ¿qué hace el glucagón? Dice, oye, ¿sabes qué? No gastes la glucosa, que no vaya a la glucólisis, que la glucosa, la glucosa no se vaya a depositar como glucógeno, más bien rompe el glucógeno para sacar glucosa porque necesitamos. Activa la gluconeogénesis, es decir, a partir de esos compuestos empieza a formar glucosa porque necesito glucosa, ¿no? En el caso de la adrenalina también tiene cierto efecto, sobre todo la adrenalina, más que todo su efecto va a estar en relación con el metabolismo del glucógeno, donde la adrenalina lo que va a permitir es activar o estimular a esta enzima que es la glucógeno fosforilasa para que se degrade el glucógeno. Y esto tiene sentido porque la adrenalina es una hormona que se libera ante situaciones de estrés. Cuando uno tiene una situación de estrés, uno lo que necesita es poder obtener energía de donde sea. Entonces, lo que hace la adrenalina es, oye, degrada el glucógeno para, a partir de eso, obtener energía, obtener glucosa. Y vean ustedes que también la adrenalina activa esta fosfofructoquinasa de tipo 1 porque quiere que se utilice esa glucosa para poder obtener energía, para poder afrontar esta situación de estrés, ¿no? En el caso de los lípidos, también las hormonas que van a actuar mucho van a ser el glucagón y la insulina. Vean ustedes que en este caso, el glucagón y la insulina van a tener acciones contrarias en cuanto al metabolismo de los triglicéridos. Vean ustedes que esta hormona, que es la lipasa, hormonosensible, va a permitir convertir o degradar los triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos, que luego posteriormente van a poder ser utilizados. Entonces, la insulina lo que hace es inhibir a esta hormona, es decir, la insulina inhibe la degradación de los triglicéridos, evita que los triglicéridos se degraden, ¿no? Más bien, por el contrario, el glucagón lo que hace es estimular a lipasa hormona sensible. O sea, el glucagón lo que dice es, oye, rompe los triglicéridos
porque necesitamos ahorita obtener que se forme glicerol, que se forme acetilcoenzima A, porque necesitamos energía. Entonces vean ustedes aquí que la insulina inhibe la degradación de triglicéridos, mientras que el glucagón estimula la degradación de triglicéridos. O sea, la insulina inhibe la lipólisis y el glucagón estimula la lipólisis. Vean ustedes luego que al ser degradado los ácidos grasos se van a activar y van a ingresar dentro de la mitocondria para poder obtener energía a través del ciclo de la beta-oxidación de los ácidos grasos, luego ingresar al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa. Y acuérdense ustedes también que o mejor dicho, también se va a poder producir el fenómeno de la lipogénesis, es decir, la formación de ácidos grasos. Y esta formación de ácidos grasos se va a hacer gracias a la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a ser el sustrato en el cual se van a permitir formar los ácidos grasos. Y vean ustedes aquí que la insulina lo que va a hacer en este caso es estimular, por ejemplo, a esta enzima que es la citrato liasa, que va a permitir que el citrato que se encuentra dentro de la célula pueda salir como acetilcoenzima A afuera para la formación de ácidos grasos. Acuérdense que la acetilcoenzima A luego se tiene que transformar en malonilcoenzima A para a partir del malonilcoenzima A formar ácidos grasos. Vean ustedes que la insulina activa a esta citrato liasa, y no solamente activa la citrato liasa, sino también activa a la acetilcoenzima A carboxilasa, que permite formar malonilcoenzima A partir de acetilcoenzima A. Entonces, la insulina no solamente inhibe la lipogénesis, acuérdense que este proceso de degradación de los triglicéridos este proceso de degradación de los triglicéridos es la lipólisis. Entonces, la insulina no solo inhibe la lipólisis, sino que la insulina lo que hace también es estimular la lipogénesis a través de la estimulación que tiene sobre la citrato liasa y la acetilcoenzima A carboxilasa. En cambio, el glucagón, vean que tiene la acción contraria. El glucagón estimula la lipólisis, pero por otro lado el glucagón, al inhibir a la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, el glucagón inhibe la lipogénesis. Entonces vean que aquí glucagón y insulina tienen acciones contrarias y de la misma manera, ¿no? Y finalmente hay que tener en cuenta que la insulina lo que hace es estimular a esta hormona que se llama lipoproteína lipasa, esto sobre todo a nivel de los tejidos periféricos, que permite que los triglicéridos que son transportados por kilomicrones o VLDL puedan ser hidrolizados en los tejidos periféricos para poder obtener ácidos grasos. En el caso de la regulación hormonal de las proteínas, básicamente acuérdense, si bien las proteínas, la base son los aminoácidos, y básicamente esos aminoácidos pueden formar proteínas o pueden ir hacia todo el proceso de degradación para eliminar el grupo amonio en forma de urea y para utilizar el esqueleto carbonado, el cetoácido, ya sea para la obtención de energía, o para la formación de ácidos grasos, de cuerpos cetónicos, o para la formación de glucosa. Entonces, en este caso, ¿cómo se da la regulación hormonal? La regulación hormonal va a estar en relación a si se forman proteínas o se degradan las proteínas para obtener aminoácidos. ¿Quiénes estimulan la formación de proteínas? ¿Quiénes estimulan que los aminoácidos se transformen en proteínas? La insulina y la testosterona. ¿No? Y esto tiene sentido porque ustedes han visto, por ejemplo, cuando mucho se habla en este tema de los gimnasios, por ejemplo, que te ofrecen, ¿no?, colocarte testosterona, sustancias parecidas a la testosterona para que crezca la masa muscular, porque crezca la formación de proteínas. Claro, eso no se debería hacer, pero vean ustedes que resalto esto que les menciono porque precisamente se basan en esta acción que tiene la testosterona, que es que los aminoácidos puedan transformarse en proteínas. Y no solamente la testosterona, vean que la insulina también tiene ese efecto, que permite que los aminoácidos se transformen en proteínas. Vean ustedes que lo contrario, que es que las proteínas se degraden aminoácidos, se hace gracias a la acción de dos hormonas, el cortisol y las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas y el cortisol lo que hacen es que se degraden las proteínas para poder a partir de eso obtener aminoácidos. Y asimismo la insulina tiene un efecto negativo sobre la degradación de proteínas.
Este proceso de degradación de proteínas aminoácidos, acuérdense que se conoce como proteólisis, de tal manera que el cortisol y las hormonas tiroideas estimulan la proteólisis, mientras que la insulina la inhibe. Vamos a hablar un poquito rápidamente acerca de insulina, de glucagón y de adrenalina, que son las hormonas que hemos mencionado mucho durante esta revisión. De forma rápida, vean ustedes, la insulina va a actuar básicamente, puede actuar a nivel de hígado y puede actuar a nivel de tejido adiposo y de tejido muscular, ¿no? A nivel de tejido adiposo y de músculo, ¿qué es lo que permite la insulina? Lo que les había comentado, permite primero la expresión de estos transportadores GLUT4 que van a permitir que se capte más glucosa a nivel de músculo y de tejido adiposo. Eso es lo primero que va a hacer. Luego, lo segundo que va a hacer la insulina es que haya mayor síntesis de glucógeno y menos degradación de glucógeno. Eso básicamente, ¿dónde se hace? A nivel del hígado, la insulina estimula que la glucosa se transforme en glucógeno y también a nivel hepático, glucosa a glucógeno, pero sobre todo a nivel, también a nivel muscular, pero sobre todo a nivel hepático. Lo tercero va a ser que la insulina hace que haya más glucólisis para formar acetilcoenzima A y también síntesis de ácidos grasos. Esto se produce principalmente en el hígado. Vemos que la glucosa va a formar acetilcoenzima A través del metabolismo de la glucosa y esta acetilcoenzima A va a servir para formar ácidos grasos, o sea, para la lipogénesis. Estos ácidos grasos luego van a formarse en triglicéridos y van a poder salir del hígado en forma de VLDL, que es la lipoproteína que transporta los triglicéridos que están formados en el hígado. Finalmente, la insulina también va a producir que haya mayor síntesis de triglicéridos y menor lipólisis, esto sobre todo a nivel del adipocito. Vean ustedes que los ácidos grasos que se van a obtener ya sea de forma directa a través de lo que trae la VLDL del hígado o a través del metabolismo de la glucosa, estos ácidos grasos van a permitir formar triglicéridos y esto va a ser estimulado por la insulina. Y por otro lado, la insulina inhibe que los triglicéridos se transformen en ácidos grasos. La insulina por eso se conoce como una hormona anabólica. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros vimos metabolismo decíamos que el metabolismo tenía anabolismo y catabolismo? Anabolismo es formar moléculas, catabolismo es degradar moléculas. Si ustedes se dan cuenta, la insulina todo lo que hace es formar, permite la formación, permite que se capte más glucosa a nivel periférico, que se forme glucógeno, que no se degrade glucógeno, que se formen ácidos grasos, ¿no? Que se sinteticen más triglicéridos, ¿no? Entonces la insulina lo que hace es permite formación, no degradación, no catabolismo. En el caso del glucagón habíamos visto que a diferencia de lo que es lo que representa la insulina, el glucagón básicamente va a tener efectos sobre el hígado y sobre el tejido adiposo. En el músculo no, porque no hay receptor de glucagón en el músculo. A nivel del tejido del hígado, ¿qué es lo que va a hacer primero? Primero, el glucagón degrada el glucógeno y disminuye su síntesis. O sea, a partir del glucógeno quiero sacar glucosa. Eso es lo primero que hace el glucagón. Luego, el glucagón lo que hace es que haya menor glucólisis en el hígado. O sea, lo que permite es que la glucosa no gastar la glucosa. Lo que se había dicho, el hígado generalmente no utiliza la glucosa como sustrato energético propio, sino que la va a utilizar la glucosa para poder obtener o hacer otras funciones. En este caso, el hígado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que haya gluconeogénesis. ¿A partir de quién? A partir de aminoácidos, a partir del ácido oxalacético, a partir del glicerol, el hígado va a permitir hacer gluconeogénesis para que se libere más glucosa hacia afuera. Acuérdense que yo les dije que el glucagón era una hormona que se sintetizaba cuando los niveles de glucosa bajaban en sangre. Entonces, en este caso, va a buscar todos los medios para poder sacar glucosa a la sangre, ya sea degradando el glucógeno o haciendo que haya gluconeogénesis. También el glucagón a nivel del tejido adiposo va a hacer que haya más lipólisis, o sea que los triglicéridos que han sido almacenados en el adiposo puedan ser degradados a ácidos grasos para que estos ácidos grasos puedan ser utilizados luego para poder obtener energía.
Y finalmente, en el caso de la adrenalina, habíamos dicho que la adrenalina va a tener una función muy primordial en el caso del hígado porque va a permitir la degradación del glucógeno. Vean ustedes que la adrenalina permite que el glucógeno se transforme en glucosa, se degrade a glucosa en el hígado, porque acuérdense que la adrenalina es una hormona del estrés. Entonces yo para enfrentar el estrés necesito combustible, energía. Entonces la adrenalina degrada el glucógeno para poder formar glucosa a partir de él. Además, no solamente eso, vean ustedes que la adrenalina también favorece la gluconeogénesis, es decir, que a través de glicerol, de piruvato, de lactato, se forme glucosa para afrontar precisamente esta situación de estrés. A nivel del tejido muscular, la adrenalina va a permitir que la glucosa pueda ser utilizada para la obtención de energía, sobre todo a través del metabolismo anaeróbico de la glucosa. ¿Por qué? Porque ante una situación de estrés yo quiero actuar rápidamente, entonces la adrenalina permite que esta glucosa rápidamente se convierta en piruvato, para que el piruvato luego se convierta en lactato y obtener energía así de forma rápida por un metabolismo anaeróbico. Además, a nivel del tejido adiposo, la adrenalina permite que haya más lipólisis, es decir, mayor degradación de ácidos de triglicéridos en ácido graso y glicerol, para que el glicerol pueda ir a la gluconeogénesis, ¿no? Además, es importante saber que la adrenalina también tiene acción sobre el páncreas, que permite aumentar la secreción de glucagón, que el glucagón lo que va a generar es que haya mayor producción de glucosa y disminuir la producción de insulina.